Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Con frío? Un poquito, ¿verdad? Bien. Bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, para que Él sea el que hable a nuestras vidas, el que dirija esta predicación, este tiempo, para que nos permita concentrarnos en su palabra, en Cristo, no en el hombre, porque pues nosotros somos imperfectos, pero que Dios prepare a su pequeño siervo y a todos los que estamos aquí para que esta enseñanza del día de hoy, que es pues algo fuerte, pero esta palabra fue dada por Jesucristo mismo, y eso es lo que vamos a pedir, que sea el que hable y dirija nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, para poder ser edificados en la palabra. Bien, acompáñenme por favor cerrando sus ojos. Bendito Padre, Señor y Dios de la creación, te damos gracias, Señor, por el día a día, por tu fidelidad, porque, Señor, tú nos muestras, Señor, cada mañana tu amor. Tú nos provees, Padre, de las cosas materiales. Estás al tanto, Señor, de nosotros, de nuestras familias, de proveer, Señor, para lo necesario, el alimento del cuerpo. Pero también, Padre, también en tu enorme amor alimentas nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra. Gracias por tu preciosa revelación, Señor. Gracias por ese regalo, ese sacrificio inmerecido a través de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, prepáranos para podernos, Señor, disponer a escuchar tu mensaje, abrir nuestra mente, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo para poder comprender con precisión y con total apego, Señor, a tu palabra, lo que tú, Señor, nos dejaste escrito, para bien de nuestras vidas, Señor, para conocerte más y para honrarte. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien venimos a ti y te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues el título de la predicación del día de hoy es, como lo dice el boletín, la consecuencia de la desobediencia y la falsa adoración. Ya el hermano Leonardo nos hizo favor de darle lectura. Estos versículos de esta predicación los encontramos en el Evangelio según Mateo. Una breve introducción al Evangelio según Mateo. Es el primer libro que encontramos del Nuevo Testamento. Después de 400 años de silencio de Dios, que no le comunicó nada a los hombres, el último fue el profeta Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, y inicia el Nuevo Testamento con revelación, con la venida del Señor Jesucristo. Y este evangelio lleva el nombre de su autor, de Mateo, antes conocido como Leví. Leví era un hombre, un judío, que era cobrador de impuestos. Estos hombres que servían al imperio romano eran gente mal vista por sus compatriotas, eran pues odiados por muchos de ellos, los consideraban traidores. Pero aún así el Señor muestra misericordia y llama a este hombre. Eso lo encontramos, no lo vamos a leer, pero lo encontramos en el Evangelio, en el capítulo 9, versículo 9, en donde Jesús llama a Leví para que lo siga y deje el banco de los tributos, y él sin dudar
sigue al Señor Jesucristo, deja todo. A pesar de que era algo que enriquecía a los hombres en ese tiempo, a los que cobraban impuestos, ellos le entregaban una parte a los romanos, pero se enriquecían. Entonces el Señor lo llama, y es en ese llamado irresistible, Él lo deja y lo sigue. Y entonces Él, como judío, nos va narrando a través de su evangelio, y con el propósito principal de dar a conocer que en Jesucristo se cumplían las profecías de la venida del Mesías. Él, como un judío que conocía la ley, él respalda todo esto a través de muchos versículos del Antiguo Testamento, y él considera esta enseñanza como para un auditorio principalmente judío, pero no exclusivamente judío. ¿Por qué podemos decir esto? Porque a lo largo de ese evangelio, él no se detiene a dar muchas explicaciones de las costumbres y de las fiestas religiosas que él nos narra a través de su evangelio. Entonces él considera, gracias hermano, él considera que el auditorio conoce esto que él está narrando. Pero bueno, como es la palabra inspirada de Dios a través de él, cuando es necesario se dan las explicaciones necesarias. Dios, a través de este evangelio, nos va explicando lo que él quiere enseñarnos. Bien, pues estos versículos, como les decía, se encuentran en el capítulo 7, están inmersos, están implícitos en el Sermón del Monte. En su evangelio, en el evangelio de Mateo, encontramos 5 sermones o 5 discursos. El primero es el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, la Comisión de los Apóstoles, capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, la semejanza del creyente a un niño, capítulo 18, y el discurso de su segunda venida, capítulos 24 y 25. Estos son la estructura del evangelio está basada en estos discursos y todas las enseñanzas que el Señor Jesús hizo a través de sus apóstoles. Mateo fue uno de sus discípulos de Jesucristo. Él fue testigo ocular de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas son de primera mano. Él no se las contaron como en el caso de Lucas, él estuvo ahí presente. Ahora vamos un poquito al contexto de esto. Como les dije, estos versículos que van a ser la base de este estudio, o que son la base de esta predicación, que son del capítulo 7, versículos del 21 al 23, los encontramos casi al final del Sermón del Monte. Para ubicarnos en este Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 y se va describiendo a través del 5, el 6 y el 7, Jesús está enseñando. Es el principio de su ministerio, pudiéramos considerar, porque recién en el capítulo 4 nos habla Mateo de la tentación de Jesús cuando es apartado al desierto y es tentado por el demonio. Pero ya inicia él su ministerio y nos va narrando la Escritura, como ya en esta región de Galilea empieza él a realizar diferentes milagros, diferentes obras. Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 23, por favor, para irnos ubicando en dónde se da esto, cuál es el contexto, para que nosotros nos ubiquemos en dónde está sucediendo esto, para poder interpretar correctamente la Escritura. Bien, dice así la Escritura, dice capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea,
de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien, pues este es el panorama. Ya había gentes que habían sido personas que estaban ahí viendo cómo habían sucedido esto, o tal vez algún familiar de ellos ya había sanado. Y se creó una gran expectativa respecto a Jesús. Había gentes que ya lo identificaban o creían realmente que Él era el Hijo de Dios. Pero había también en este grupo de personas, porque aquí nos dice, iniciando este sermón del monte, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él también sus discípulos. Entonces había en este grupo de personas una gran multitud. No nos dice las escrituras cuántas personas, pero imaginémonos cómo él tiene que llegar a un monte en la zona de Galilea y subir a una parte alta para poder estar enseñándole a todos los que estaban ahí escuchando. Y en este sermón de monte tan rico de enseñanzas les empieza a hablar. ¿A quiénes? Algunos que tal vez, como les decía, ya habían visto algún milagro o conocían a algún familiar que había recibido esta bendición. Pero también había personas que apenas les habían comentado, había expectativa, había curiosos que estaban ahí. Y había algunos, también lo leímos ahorita, había algunos que ya se decían discípulos de él. ¿Sí? Es importante este contexto para que podamos entender lo que estos versículos nos enseñan. ¿A quién se lo está diciendo? No le está diciendo persona a persona como cuando entra a Jerusalén y es a través de una plática con los fariseos o los saduceos que trataban de confundirlo, les habla. No está hablando en particular a un grupo de personas religiosas, sino a la multitud, a muchos que decían creer en él o que suponían. Bien, para poder estructurar y entender esta predicación, la he dividido en 3 puntos principales. El número 1 es el versículo 21. Estos 3 puntos coinciden con los 3 versículos que vamos a estudiar. Dice el punto número 1: los falsos adoradores no entrarán a la presencia del Padre. Y lo leemos, dice el versículo 21, estamos en el capítulo 7, ya casi al final del Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Empieza esta enseñanza. Recordemos y tengamos presente que es el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, el Dios hecho hombre, con sus atributos divinos, pero también un hombre como nosotros, que está hablándole a los que escuchan ahí, a todos los que escuchan en aquel tiempo y a los que escuchamos o leemos su enseñanza en este tiempo. Empieza este versículo con un adjetivo negativo: no todo. Esto incluye a la multitud que está, pero habrá algunos, porque no nos dice cuántas personas se encontraban. Dice algunos de todos los que están aquí que me dicen Señor, Señor. Esta palabra es muy importante. La encontramos en estos versículos 4 veces. Es un énfasis que la Escritura hace respecto a esta palabra, Señor, Señor. Curioso es en el idioma original en griego. Esta palabra, Señor, para la gente de Israel en aquel tiempo no era una palabra desconocida. Era una palabra muy usada porque, según los historiadores, en aquel tiempo en Israel había muchos esclavos, había muchas personas. Dicen los estudiosos de esto que hasta una tercera parte de la población en Israel eran esclavos. Y bueno, tenían diferentes niveles.
habían algunos que hacían trabajos los más difíciles o sucios, pero a final de cuentas el siervo que se refería a su amo, a su dueño, esto es lo que deberíamos de poner, le podemos poner en lugar de señor, señor es amo, amo, dueño, dueño. Y entonces el Señor Jesús nos está diciendo esto, no todo, algunos, no sabemos cuántos, algunos de los que están aquí, pero no todos, que me digan Señor, Señor, que expresen con su boca que soy su amo, que me van a obedecer, porque un esclavo obviamente tendría que obedecer sí o sí, sin estar poniendo en duda lo que su amo le está indicando o lo que debe de hacer, porque si no, podrían sufrir castigos muy severos. Algunos amos en aquel tiempo los llegaban a maltratar y a los esclavos pues eran hasta como objetos que podían ser cambiados, vendidos o los podían matar. Ellos eran dueños de la vida de los siervos o de los esclavos. Entonces, aquí el Señor Jesús está diciendo, pongan atención, no todos, algunos, que me digan Señor, que me digan amo, y que además hagan énfasis porque hay una reduplicación de la palabra Señor. Señor, Señor. O sea, no es que se me ocurrió abrir la boca y te digo amo, te digo no. Señor, Señor, amo, amo. No todos de los que me digan así entrarán en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que el auditorio estaba muy atento. El Hijo de Dios está expresando esto. No todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es algo para pensar. Y analizando las palabras estas, el reino de los cielos, esta expresión del reino de los cielos es usada 32 veces por Mateo a lo largo de su evangelio. Es importante también. Y él utiliza esta palabra en el reino de los cielos porque como un judío muy reverente a Dios, los judíos evitaban decir el nombre de Dios, sino que utilizaban, en este caso Mateo es muy notorio, que usa el reino de los cielos. Es decir, si hubiera dicho Dios o Yahweh o Yahvé, como le llamaban, diría, no entrará a la presencia de Dios, a la presencia del Dios de la creación. Eso le puede suceder a un cierto número de la audiencia que estaban escuchando. Y nos explica el texto, entonces, ¿quiénes sí? Continuando dice el adjetivo si no, nos dice, ya es una afirmación, si no. Unos no entrarán, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús ya les da la fórmula, les está explicando quiénes sí, de todo ese gran número de personas que estaban escuchando, sí podrán llegar a la presencia de Dios. Es importante también observar el versículo, el texto, porque nos está hablando de que Él es el Hijo de Dios. Dice la voluntad de mi Padre, está implícito el que Él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios Altísimo. ¿Sí? Y esta era una afirmación que en aquel tiempo era algo que les hacía shock a muchos, principalmente a los grupos religiosos. Eso les ponía así de un enojo tremendo. De hecho, fue una de las causas por las cuales ellos buscaban en la última semana de su ministerio en Jerusalén, que él cayera en una trampa para poderlo crucificar al decir que él había declarado que era el Hijo de Dios. Y aquí lo está diciendo. Entonces está implícita dos situaciones importantes en este texto.
Unos entrarán, solo los que hagan la voluntad del Padre. Y la otra, que Él es el Hijo de Dios. Y para que hagan la voluntad de su Padre, que es el Dios Altísimo, entonces debe de creer esa persona que lo expresa audiblemente, que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque si no lo cree y lo dice, entonces es un falso adorador, un mentiroso o un hipócrita. Estos pueden ser todos los que están en ese auditorio, todos los que están escuchando. O tal vez puede ser, y podrías incluirse, a la gente que religiosamente lo seguía, pero que desconocía las cosas de Dios. Pero, bueno, hermanos, todos tenemos, como esos hombres en aquel tiempo, la posibilidad de conocer la voluntad de Dios. Ellos ya tenían la revelación en el Antiguo Testamento, tenían los 10 mandamientos. Ya podían estar conociendo eso, pero bueno, si solamente eran personas religiosas que iban y andaban siguiéndolo, como también en alguna otra vez les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero aquí les está diciendo, tú me dices, Señor, Señor. Pero no lo crees, si no lo crees en tu corazón, que yo soy el Hijo de Dios, Jesús. Y si no obedeces la voluntad de mi Padre, no entrarás a su presencia, no entrarás en el reino de los cielos. Y el Señor conoce perfectamente los pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos más profundos, así como de cada una de las personas que estaban en ese sitio, como en la actualidad a cada uno de nosotros, cuando vamos en busca de Él, cuando nos reunimos, cuando venimos a escuchar su enseñanza. Él lo conoce todo. Vamos al Salmo 139, por favor. Acompáñenme al Salmo 139, Salmo 139, versículos del 1 al 4. En la versión Reina Valera lo voy a leer. Síganme por favor ahí. También creo que lo tenemos ahí proyectado. Dice el Salmo 139, dice, oh Jehová, tú has examinado y conocido, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe lo que vamos a decir antes de hablar. Él conocía perfectamente quiénes en este auditorio, en esta multitud, le decían Señor, Señor, amo, amo, pero que en realidad no lo creían en lo profundo de su corazón. Era una expresión superficial que caía en una mentira, en una hipocresía, que tal vez algunos de los que estaban ahí solo, como él les dice a lo largo de la Escritura, solamente lo seguían por ver qué conseguían, porque les diera de comer, o solamente porque sanara sus enfermedades, o arreglara sus problemas, y en este tiempo pudieran ser, no sé, y Dios no está peleado ni con la prosperidad, ni con bendecirnos, pero Él busca que seamos sinceros al buscarle y al referirnos a Él. Él conoce si cuando le decimos Señor, estamos considerando realmente que Él nos compró,
por precio de sangre, que le pertenecemos. Nosotros ahora tenemos, este auditorio en aquel tiempo no tenía el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la revelación completa. Vamos al libro de Romanos, por favor, hermanos. En el capítulo 10, versículo 9. Un versículo muy usado para evangelizar. Y que tendremos que, en la invitación de la reflexión de esta predicación, que vaya en el sentido de que, bueno, queremos compartirle a otros. Dios quiere que compartamos su palabra. Dios es el que hace la obra, ¿no? Claro, seguro estamos de ellos. Pero aquí nos habla ya también y nos complementa de esto que acabamos de leer en estos versículos. Dice así el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ya estamos en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento. Ya no es tan solo a los esclavos de aquel tiempo. Es en nuestro día a día. En el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que estamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, este versículo que acabamos de leer en el Sermón del Monte les está hablando de la salvación. Y de quiénes serán salvos y de quiénes no. De quiénes llegarán a la presencia del Señor y quiénes no. Y ahora en el Nuevo Testamento nos lo confirma a nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Amén? Amén. Entonces no es cualquier cosa referirnos a Dios como Señor. Tenemos que entender cuando hablamos, cuando nos dirigimos a Dios. Porque muchas veces en nuestro hablar cristiano decimos mi Señor y mi Dios. Pero lo decimos así, pareciera. Y si no es tu caso, qué bueno, gracias a Dios. Y no me excluyo, yo no les hablo esto como desde un punto de, en este lado de decir yo no me equivoco o yo no le fallo al Señor. No, yo soy el primero. Recuerden que cada vez que estudiamos esto y cuando predicamos, los primeros que somos confrontados somos nosotros. Entonces el Señor me dice a mí, si cuando tú me dices Señor, si cuando tú me dices amo, estás siendo consciente de que te compré, que entregué mi vida por ti, y que tienes que conocer los mandamientos, que debes de tener comunión conmigo y comprenderlos para poder vivir conforme a los mandamientos de mi Padre, para poder pensar, aspirar a llegar a su presencia y creerlo en tu corazón y que no nada más lo expresemos con la boca y que se quede en una cuestión de cristianismo religioso. Porque Él conoce nuestros pensamientos más profundos. Sin que abramos la boca, Él ya conoce nuestros pensamientos. Claro que estamos en un proceso de transformación. Claro que estamos en un proceso de gracia. Que Él sabe que tenemos luchas, que flaqueamos, que tropezamos y que le ofendemos. Pero tenemos la posibilidad de ir al Señor que nos está hablando en estos versículos, de decirle, perdóname, ayúdame, porque yo quiero entrar a la paz, al gozo del Señor, cuando mi tiempo se termine en este cuerpo, en esta etapa que tú me has permitido vivir, y que cuando llegue ese tiempo pueda llegar, aspirar a llegar a tu presencia.
Tal vez en la actualidad pudiéramos, por eso, fíjense, hermanos, por eso es importante el estudio de los idiomas en los que fue escrito, el estudio del griego y del hebreo. Porque si bien en aquel tiempo esta palabra, curios, esta palabra Señor, como les decía, ellos lo tenían ubicado como amo. Pero permítanme darles un ejemplo de cómo en la actualidad pudiéramos nosotros interpretar Señor. Pero ahorita con esta explicación nos queda más claro, mucho más claro, creo. Si vamos a una oración que pudiéramos decir, que nosotros pensáramos, es un ejemplo. El señor González es un empresario. Entonces que viene a nuestra mente un hombre, tal vez de traje, un hombre que tiene una empresa. Y no lo sentimos cercano, no lo conocemos. Pero si continuáramos esta oración diciendo, el señor González es dueño de una empresa en donde trabajo. Tal vez entonces ya conocemos algo, lo que no hemos escuchado de este hombre cómo es. Pero si le añadimos a esta oración, el señor González es un empresario, dueño de la empresa donde yo trabajo, y es mi jefe directo, entonces ya conocemos lo que nuestro jefe directo le gusta, cómo quiere que trabajemos, cómo quiere que seamos puntuales y cumplidos. Pero para eso tenemos que tener cercanía, tenemos que conocer a ese Señor. Eso es en nuestro actual idioma del Señor. Pero la interpretación que tenemos que darle, que debemos darle, es la del dueño de nuestras vidas. Por eso ahora entendamos lo que es el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Punto número 2, versículo 22 dice, Jesús conoce a los falsos profetas, a los falsos servidores. Versículo 22. Muchos, sigue siendo el orador Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y viene una pregunta con tres grupos de personas. Sigue hablando Jesús a todos los que están escuchando. ¿Sí? Tenemos en mente eso. No está dirigiendo en particular a un grupo de personas, sino a todos los que están o estamos escuchando la enseñanza. Muchos, está aquí hablando Jesús de que muchas personas, no pocos, pueden entrar en este lugar. Y desde aquel tiempo es un verbo en futuro, el que nos habla aquí, me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere? Él está ahí en el Sermón del Monte hace más de 2000 años. ¿A qué día se refiere en esta enseñanza? Pues sí, está enlazado con lo que estamos estudiando, con el versículo anterior. ¿De qué nos está hablando? Del día en el que se determinará quiénes entrarán al reino de los cielos y quiénes no entrarán al reino de los cielos. El día del juicio. Y tenemos una larga referencia del día del juicio. En ese día del juicio, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, de nuevo, expresarán con su boca, pero que no lo sienten, ni lo entienden, ni lo viven, ni su boca, ni sus palabras son congruentes con su manera de vivir, desobedientes. Pero ahora aquí se refiere a, ¿no profetizamos en tu nombre? El profetizar en aquellos tiempos eran unos ministerios, el profetizar, el sanar enfermos y el hacer milagros era algo que se daba mucho en aquellos tiempos. Ahora
entendemos que muchos de estos ministerios han cesado, aunque en algunos sitios y algunas personas a lo largo de la historia, a partir de ese tiempo a la fecha todavía, lamentablemente, aún en grupos cristianos, no aquí, hay personas que dicen profetizar. Y dice un grupo de Jesús que algunos van a acercarse a él y le van a decir, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre. Ellos a las personas que están siendo señaladas por el Señor Jesús, aquellos falsos profetas, el profetizar también es mensajero, aquellos hombres o mujeres que digan que en el nombre de Jesús van y dicen algo, pues recibirán un castigo muy severo por parte de Dios. Qué atrevimiento tan grande el decir que van en el nombre de Jesús a decir y que van a profetizar. Y lo sigue, y lamentablemente hay lugares en donde lo siguen haciendo. Pero bueno, aquí Dios en esta enseñanza nos va a mostrar cuál será la consecuencia y el destino de estas personas. También continúa esta pregunta, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. También estudiando las enseñanzas, las costumbres y los usos que en aquel tiempo sucedían, la gente creía en aquel tiempo que la mayoría de las enfermedades eran causadas por demonios. No había los adelantos que hay en este tiempo. Y bueno, si fuera este tiempo, diríamos entonces que pues la pandemia, ya saben cuál, ahorita vino a nuestra mente, pues es cosa de demonios. Y en aquel tiempo era una realidad muy extendida que la gente creía que alguien que sufría alguna enfermedad era por causa de una influencia o de un demonio que entraba. Entonces, había personas, había hombres que se atrevían a ir a decir que iban a arrojar demonios de parte de Jesucristo. Como si conocieran a Jesús, como si hubieran tenido comunión con Él, como si Él los hubiera enviado a hacer estas labores. También encontramos en el Antiguo Testamento, en muchas partes donde los profetas también nos hablan de cómo había gentes que decían hablar en el nombre de Jesús, que no iban a ser vencidos por los babilonios. Y había muchas gentes que se han atrevido a hacerlo. Pero en el caso del Evangelio de Mateo nos muestra cómo Él sí envía a hombres. Por eso Él no es un absoluto y no dice que todos, dice muchos hombres irán a profetizar o a arrojar demonios en mi nombre, pero yo no los envié. Pero aquí en Mateo capítulo 10 encontramos que Él sí envía a algunas personas en ese tiempo. Dice, capítulo 10, versículo 5. Está hablando después de la elección de los 12 apóstoles. Y dice el título en la Reina Valera, Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, versículo 7, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracias recibiste, dad de gracia. O sea, sí sucedía que pudiera
ser que nuestro Señor Jesucristo enviara a hombres a que hicieran estas labores, pero siempre y cuando que estuvieran obviamente en comunión con Él, que fueran gentes elegidas por Él, que fueran verdaderos hombres que conociendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, hablaran en su nombre. La palabra profeta o profetizar es mensajero. No es tan solo como en aquellos tiempos el que vaticinaba algo, el que decía va a suceder esto dentro de tal tiempo, ¿no? Es también expresar la palabra de Dios. Entonces también el predicar, el compartirle a otro es llevar la palabra, pero ya la palabra escrita, no nueva revelación. No es que el Señor me dijo que te diga, no, la palabra de Dios, ¿sí? Para poder transmitir su palabra. Respecto a arrojar demonios, pues es algo que ya cesó y que, bueno, en la actualidad no se da, o algunos sí hacen liberaciones, pero bueno, igual tendrán que rendir cuentas al Dios, al Hijo de Dios. Este punto número 2, Jesús conoce a los falsos profetas y a los falsos servidores. Él sabe perfectamente quién está siendo sincero, quién está realmente capacitado por Él para poder hablar en su nombre. Y al final dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos 3 ministerios, hermanos, era algo muy utilizado y era algo muy cercano, pero sobre todo a los apóstoles de Jesucristo. Ya no es algo actual, pero esto deja abierta la puerta, como les decía en el versículo 22, porque Dios, muchos dirán en aquel día, ¿cuándo? El día del juicio. Y como todavía no llega el día del juicio, a partir de que Él expresó esto hace más de 2000 años en el Sermón del Monte, hasta la actualidad y hasta la venida de Jesucristo, a la segunda venida de Jesucristo y el día del juicio, esto puede ir sucediendo. Esto es algo que tenemos que considerar para que si vemos en algunos lugares donde están haciendo esto, pues no es sana doctrina, no es lo que Dios dice. Dios lo declaró para que lo tomemos en cuenta, para que no caigamos en esos engaños, para que conozcamos la palabra de Dios, para que no nos engañen. Lamentablemente, igual en ese tiempo como en la actualidad, puede ser que caigamos en engaños si nosotros no tenemos comunión con Dios. Si nosotros vamos a algún lugar, pero no estudiamos la palabra de Dios, pues vamos a creer a ciegas lo que la persona que está ahí enfrente nos está diciendo. Y declara y decreta y di esto o el otro. No. Debemos conocer la palabra de Dios, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que estar día a día estudiando la palabra de Dios, no nada más por encimita. Estos hombres, hermanos, déjenme decirles que los judíos, al auditorio en el que está en ese tiempo en el Sermón del Monte, judíos principalmente, ellos desde pequeñitos, fíjense, y cómo son las cosas, hace un rato, y no digo que sea así en este sitio, pero nuestro hermano Leonardo pidió que se leyeran por parte de los pequeños algún versículo que se aprendieron. En aquel tiempo, hermanos, también los judíos ponían a sus pequeños a aprender y a recitar los versículos. Hay uno muy conocido, el Shema le llaman, en donde en Deuteronomio, no lo busquen, yo se los leo. Eran unos versículos que los hijos de los judíos se aprendían de memoria. Y dice así en Deuteronomio 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todos los judíos, porque pasaron por la enseñanza desde pequeñitos y se las enseñaban a sus hijos, las sabían de memoria.
Esto me viene a mí, permítanme darles un ejemplo tal vez chusco, pero en el sistema educativo en México tal vez muchas cosas han sido también de repetición. Las tablas de multiplicar, el himno nacional mexicano, ¿sí? Que estaban ahí, nos lo ponían en cada ceremonia y lo repetíamos. Y hay una estrofa por ahí que dice, maciosar el extraño enemigo, y lo decimos de corrido. Maciosare no es más, sí, osare, un extraño enemigo. Como periquitos de repetición, sin entender lo que estábamos hablando. No existe la palabra maciosare, y hasta famosa se ha hecho. Así sucede. Puede ser que suceda y espero que no sea, y por eso la enseñanza de nuestro Señor a través de esta predicación, que comprendamos, que no lo hagamos de repetición como una simple costumbre, Señor y Dios. Porque es muy fácil, tal vez mentalmente, que nos vayamos a la palabra Dios. Porque es una palabra que muchas veces cuando no tenemos el conocimiento adecuado, cuando no profundizamos y no escudriñamos la palabra de Dios, entonces nos vamos a la palabra Dios, al que es bondadoso, al que le pedimos cuando tenemos problemas. Y claro que Dios está para escucharnos y ayudarnos, pero hay mandamientos y enseñanza en donde dice que tenemos que obedecer. Hoy lo escuchábamos en el estudio de la mañana. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y si no la conocemos, entonces nos pasa de largo como el maciosare. Y entonces le estamos diciendo, Señor, a Dios, pero como el Señor de la oración que les decía, al dueño de la empresa, al señor González, a alguien que no conozco, al que no tengo cercanía, al que no sé qué es lo que espera de mí, qué es lo que pide de mí, al que me está diciendo obedece mis mandamientos. Disculpen, es que mi esposa me dijo que no sea que no les haga así porque parece que los estoy regañando, pero al que estoy regañando es a mí. Es que entendamos de verdad la palabra. Estos 3 versículos, hermanos, son muy cortitos. El versículo 21 nos está hablando de la salvación, de Romanos, que tenemos que creer en Jesús como el Señor, el Dios de nuestras vidas, que obedezcamos sus mandamientos. Y es una muestra de amor porque nos está diciendo, considérame tu Señor, para que entres a la presencia de mi Padre, a mi presencia, a la paz. Y lamentablemente, como no consideramos el señorío de Dios en muchas ocasiones en nuestras vidas, eso nos lleva a cometer decisiones que nos llevan a problemas y consecuencias de muchas formas, de las cuestiones financieras, de la salud por no alimentarnos sanamente, de no invertir cosas en que no hemos considerado a Dios como el Señor de nuestras vidas. Alguna decisión en todos los niveles de nuestra vida, todas nuestras etapas. ¿Qué vamos a estudiar los jóvenes? Poner en oración y someter a Dios nuestra vida. ¿Qué, esto tú quieres, Señor, que estudie? ¿Esto tú quieres que haga? Llevar realmente la palabra de Dios a que se haga una realidad en nuestras vidas, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Porque si no, cuando no es así, cuando nada más lo expresamos pero no lo vivimos, entonces vamos a vivir consecuencias, como nos dice aquí, de la desobediencia o la falsa adoración, como algunos de esos hombres, de los que estaban en esa multitud, estaban quedándoles el saco. La Biblia nos da ejemplos de esas consecuencias y que no nada más es decir en el nombre de Jesús.
en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13. Eran estos hombres a los que Dios se está refiriendo. Y dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aquí nos habla la Escritura de esta situación, de que no basta con decir que en el nombre de Jesús hacemos cosas, sino que además a estos hombres se les revierte. Los peligros de decirlo y de no hacerlo son enormes. Y peor aún la desobediencia. Y peor aún la hipocresía de algunos que pudieran estar presentes de decir Señor, Señor, pero que en su corazón no lo creían. Punto número 3, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús, el juez supremo, emite un juicio. Para todos los que estaban escuchando ahí, y pudiéramos, para que el que le quedara el saco, si entraban en este grupo de personas que estaban diciendo Señor, y que iban a, ¿cuál es la consecuencia de decirlo y de no obedecerlo? Dice Jesús y declara la sentencia. Entonces les declararé, nunca os conocí. Esta palabra conocer significa tener intimidad, de conocer nuestros pensamientos, de que haya confianza, de conocer qué es lo que te gusta, cómo vives, y conocer al Dios de la creación, qué es lo que esperas de mí, Señor. ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Por qué senda tú quieres que vaya? ¿Cómo quieres que viva? Yo quiero hacer realidad ese señorío en mi vida para honrarte en primer lugar y además, hermanos, para bendición de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestro día a día, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de sus estudios. Si nosotros permitimos que Él sea el Señor de nuestra vida, hay bendiciones. No es el evangelio de la prosperidad. Pero sí es cierto que conforme a uno permite que Él sea el Señor de nuestras vidas, aún en situaciones difíciles, Él nos sustenta y nos sostiene. Y lo hemos visto. Pero cuando no tenemos en mente el conocimiento de Dios, cuando no lo hacemos nuestro Señor, porque muchas veces nosotros nos dirigimos a Él y le pedimos, pero hasta le damos lo que queremos, la respuesta, y que llegue de tal forma y que sea así. No, tenemos que alinearnos a su voluntad. Tenemos que permitir que Él sea el que nos conducta por estos caminos de rectitud y de bendición. Aunque nos cueste trabajo. ¿Cuesta trabajo el someternos a la voluntad de Dios? Cuesta trabajo, tan solo en decir, en buscarlo, en oración.
Y bueno, hay muchos versículos. Hijos, someteos en todo a los padres. Y otros más para los esposos y para las esposas, que muchas veces nos cuestan trabajo. Pero cuando nosotros consideramos y entendemos esta enseñanza, que este Señor no es alguien ajeno, no es un empresario, sino es el Dios de la creación que nos dio vida, que nos rescató de esa vida pecaminosa en la que vivíamos, que pagó con su vida por salvarnos, por rescatarnos de esa vida de pecado en la que vivíamos. ¿Cómo no obedecerlo con amor? Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y entonces les declararé a los desobedientes, a los falsos adoradores, a los que salían como estos hebreos a hablar en su nombre y que no eran enviados por Él: nunca os conocí, jamás, no te conozco. Y qué fuerte declaración hace Jesús, porque imagínense vivir apartado de Dios. Porque eso es lo que continúa diciendo. Una, no te conozco. Y continúa diciendo, apartaos de mí. El estar apartados de Dios, hermanos, o sea, ¿es el cielo o es el infierno? ¿Es la paz y el gozo del Señor o es el lago de fuego? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nada más hay dos partes a donde llegar, dos tipos de persona: los hijos de Dios y los hijos de Satanás, el cielo o el infierno. Y Jesús lo dijo muy claramente en aquel día, en el Sermón del Monte, y nos los dice hoy a cada uno de nosotros. Considera, cuando te diriges a mí, considera mis enseñanzas, considera si dices, si expresas con tu boca que soy tu Señor y tu Dios, para que obedezcas mis mandamientos. Permítanme leerles una sección de un comentario que encontré de William Barclay. El conocimiento solo llega a ser pertinente cuando se traduce en acción. Es perfectamente posible sacar sobresaliente en un examen de ética cristiana y, sin embargo, no ser cristiano. O sea, podemos tener un conocimiento intelectual. Hay gentes que han leído la Biblia, pero no la viven. Hay gentes que pueden predicar, pero que su manera de vivir no es congruente con lo que dicen. No le han entregado el señorío de su vida al Señor. Esto es lo que nos está diciendo este hombre. El conocimiento debe de convertirse en acción. La teoría debe de materializarse en la práctica. La teología debe convertirse en vida. Porque si no, es como, nos da un ejemplo aquí, es como si alguien va con alguna enfermedad y va con un médico y después se toma lo que él quiere. Si vamos a ir a algún lugar, si vamos a ir a la palabra de Dios, hay que vivirla, hay que apropiarla. Hay que entregarle el señorío de nuestras vidas, nuestra obediencia al Señor Jesús. Nos dice también un comentarista, ¿hay algo que pueda definir obediencia al Señor de la creación? Sí, es bien fácil: oír y hacer. Leerlo y vivirlo. Decirlo y creerlo, que Jesús es el Señor y el Dios de nuestras vidas. Si queremos, continúa este comentarista, si queremos ser seguidores de Jesús,
en algún sentido que merezca ese título, debemos de oír y hacer. Jesús demanda nuestra obediencia implícita. Aprender a obedecer es la cosa más importante. Escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Hermanos, la lección, la enseñanza creo que es muy clara. Que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Hacer una introspección, una revisión personal. Para que no sea nada más algo como aquellos hombres que decían que eran habladores y no hacedores de su palabra, que no obedecen al Padre, que dicen serlo, que dicen ser cristianos nominativos, que asisten cada 8 días de manera religiosa a escuchar, a alabar a Jesucristo, pero que no le han entregado el señorío de sus vidas. Y hay una consecuencia, el vivir apartado de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor y Dios de la creación, perdónanos, Señor, cuando no te obedecemos, Padre. Señor, tú eres grande en misericordia. Tú sabes que hay muchas áreas en nuestras vidas que aún, Señor, pues te fallamos. Pero también sabemos a través de tu palabra que tenemos, Señor, acceso al trono de la gracia, que tenemos un intercesor, bendito Dios, a Jesucristo, para poder pedirte perdón, para que nos guíes, Padre. Ayúdanos, tomando el señorío de nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude día a día, Señor, a enmendar esos caminos que no te agradan, Padre. Ayúdanos, síguenos transformando, Señor, a través de tu palabra. Santifícanos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, a obedecerte, Padre, porque tú nos amas, nos lo has demostrado dándonos a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Y Señor, tú nos darás también y nos capacitarás para poder vivir de manera cada día más, Señor, en que te honremos. Y que no sea nada más de labios, sino que de verdad transformes nuestros corazones para poderte honrar y servirte y honrarte y ponerte en el primer sitio de nuestras vidas. Que seas tú nuestro Señor y nuestro Dios. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré.